tardes, bienvenidos a nuestra sala de reuniones de la Asociación de Vecinos Puerto de Mazarrón. Y bueno, pues como viene siendo habitual este año, empezamos un ciclo de conferencias allá por el mes de enero. Empezamos con nuestro compañero Miguel, que nos enseñó cómo comportarnos ante problemas como son los incendios, inundaciones o terremotos. Luego tuvimos una conferencia muy interesante, por cierto, un profesor de matemáticas de la Universidad de Murcia, ya jubilado, sobre el Mazarrón romano. Posteriormente tuvimos, que fue la última, la de nutrición, y hoy pues nos acompaña Javi López. Pero bueno, la presentación sí la voy a dejar a Leonor, pero por mi parte solamente darle las gracias por asistir. Ya sabéis que aquellos que no estéis afiliados, al finalizar, estamos a vuestra disposición, miembros de la directiva, y podéis afiliaros o hacer las preguntas que queráis. Por mi parte, muchas gracias, y Leonor, te cedo a ti el honor. Muchas gracias, Juan. Bueno, bienvenidos a todos. Hoy tenemos una conferencia bien interesante. Dicen que el saber nunca ocupa lugar y hay ocasiones en las que es muy necesario. Javi López es profesor de informática y lleva muchos años investigando todo este tema, muchos años, lleva varios años investigando este tema del que vamos a tratar hoy aquí. Tenéis todos a la entrada, si no lo habéis cogido, luego a la salida tened en cuenta para cogerlo, un cómics. Este cómic que él realizó hace unos años, justamente coincidió antes de las últimas elecciones. Lo tenéis ahí disponible para todos y totalmente gratuito. Así que también pues agradecer a Javi que nos brinda sus conocimientos y nos pone al servicio este tiempo para dedicárnoslo y compartir con todos. Al final la conferencia durará 1 horita y al final se dejará un espacio de preguntas para aquellas personas que tengan alguna duda y que quieran consultarle a Javi. Muchísimas gracias, Javi. Bienvenido. Bien hallado, muchas gracias. Me voy a poner por aquí y así no tapo la proyección. Bueno, en primer lugar, dar las gracias a la asociación por invitarme y darme espacio para dar esta pequeña charla e informar un poco de la situación política actual que tenemos en España. El cartel promocional de la charla, y bueno, también daros gracias sobre todo a los que estáis aquí, un viernes a las 8 de la tarde para hablar de política, que también es de agradecer. La situación que tenemos en España, el cartel promocional, empezaba con la pregunta de España, democracia o partitocracia. Yo creo que todos los que estamos aquí tenemos clara la respuesta. Lo que no tenemos claro es el fundamento o la base de conocimientos que avalan esa intuición que nos dice que en España no hay democracia. Eso es lo que vamos a ver hoy. La charla va a durar unos 30 o 40 minutos como mucho, ¿vale? Yo voy a intentar ser lo más breve posible y vamos a empezar ya. Ahí tenemos una cita de Dalmacio Negro. Dalmacio Negro es un académico, falleció hace poco. Era un académico, filósofo político, y lo que intentaba hacer era crítico con el sistema actual porque él sabía que no era una democracia. Entonces, digamos que también era parte activa de ese cambio, ¿no? De esa lucha contra el sistema actual. Y él decía que se abusa tanto de la palabra democracia que es democrático lo que llama así cualquier persona que pronuncia esa palabra, ¿no? Entonces, cuando decimos democracia es como que el ambiente se carga de magia, de misticismo y algo cambia en nuestro cerebro. Pues vamos a hablar de eso, de democracia y de por qué pasa esa magia, ¿no? Y de cuál es el significado real de esa palabra. Vamos a ver lo siguiente. Vamos a hablar de democracia en la Edad Antigua, porque ahí sí había democracia. En la antigua Grecia, en la polis griega, había democracia, veremos el porqué. Luego veremos los sistemas de poder. En este punto voy a ser breve también, pero necesito que tengáis un mínimo conocimiento político para que entendáis cómo tiene que funcionar o cómo debe funcionar un sistema democrático, para poder contraponerlo a otro que no lo sea. Ese es el objetivo que tenemos hoy. Después nos vamos a preguntar si la democracia es votar. Luego nos preguntaremos si la democracia es votar a partidos. Y ya por último entraremos en la última fase, que es analizar un sistema de democracia formal, que no es más que un sistema político que implementa mecanismos democráticos.
que tiene forma de democracia. Eso es la democracia formal. Llegaremos a una serie de conclusiones y ya terminamos. Vamos a empezar. Democracia en la Edad Antigua. La palabra democracia viene del griego demos y kratos, demos poder, kratos pueblo, por lo que etimológicamente hablando, democracia sería el poder del pueblo. ¿Cómo lo define la Real Academia Española? Lo define como el sistema político en el cual la soberanía reside en el pueblo, que la ejerce directamente o bien por medio de representantes. Vamos a empezar hablando de la antigua Grecia, como os decía, porque esta palabra viene de aquella época, porque sí había democracia, precisamente porque allí los ciudadanos eran los que directamente se reunían en asamblea y votaban a la hora de tomar decisiones para ver qué se hacía. Y las decisiones se tomaban por mayoría, votando. En nuestro caso no hacemos eso. No participamos directamente en las votaciones que se hacen en el Congreso, no votamos las leyes, por lo tanto directamente no, esa parte no se aplica. Aquí se supone que lo que tenemos es una democracia representativa, o sea que los cargos que gobiernan son representantes nuestros, pero esa condición tampoco se da, ahora veremos por qué. Con lo cual, si no se da ninguna de las dos, pues no tenemos democracia, no se cumple el significado de la palabra. Thomas Hobbes, también filósofo político, escribió un libro, varios, pero uno muy conocido, el Leviatán, donde compara el poder del Estado con un leviatán, el animal, la figura bíblica de un ser todopoderoso que es incontrolable, y lo compara, hace la analogía con el Estado, con el poder del Estado. Pues en la introducción, en los primeros capítulos de ese libro, Thomas Hobbes habla de la importancia del lenguaje. Porque claro, si tú y yo estamos manteniendo una conversación y usamos definiciones distintas para la misma palabra, pues no vamos a llegar a buen puerto. O sea, tenemos que tener claro de que la palabra democracia, en este caso, la entendemos igual y poder concluir o llegar a un fin que merezca la pena, que no sea útil, si no estamos manteniendo una conversación de besugo. Bueno, ¿qué pasaba o qué pasó en la Edad Antigua? Pues ahí estaban Platón y Aristóteles, que eran coetáneos, allá por unos 300 años antes de Cristo, con su diatriba, y ellos asociaban la política a la virtud. Entonces, desde ese punto de vista, ellos pensaban que la política debía llevar la felicidad al pueblo. Si lo extrapoláramos a nuestros días, nos bastaría con que en mi proyecto de vida la política no fuera algo que jugase en contra de lo que yo quiero que sea mi vida. ¿Vale? Bueno, pues en aquella época lo interpretaban como que los gobernantes tenían que ser gente virtuosa, con honor y que buscaran la felicidad de su pueblo en su mandato. Entonces, claro, desde ese punto de vista ellos decían, o Platón sugería en uno de sus libros, en cómo sería el estado ideal, es decir, que claro, lo ideal sería que los que gobernasen fuesen los filósofos, porque eran los que en aquella época sabían que la felicidad está en la virtud que proviene del conocimiento. La felicidad no la daba el dinero o no la daba el poder. Claro, si el filósofo es consciente de esa realidad, ningún filósofo iba a querer ser gobernante. Por lo tanto, esa medida no era aplicable, no se podía obligar a los filósofos a ser gobernantes. Así que lo que hacían era aplicar un plan B. Ya que no puedo obligar a los filósofos a gobernar, por lo menos, voy a coger a los que gobiernan y voy a formarlos en filosofía y otras artes para hacer que sean personas lo más virtuosas posible. Esa era la idea. Vamos a pasarnos ahora a los sistemas de poder. Ya hemos visto que en la Grecia antigua había democracia y el por qué. La ciudadanía directamente intervenía en asamblea a la hora de tomar las decisiones y se tomaban por mayoría absoluta. En cuanto a los sistemas de poder, vamos a ver un par de cosas. Tenemos tres sistemas de poder. Los definió Aristóteles, 300 años antes de Cristo estamos hablando. Esto está vigente desde aquella época. Tres sistemas de poder. Esto ni ha cambiado ni va a cambiar. ¿Cuáles son? La autocracia, la oligocracia y la democracia. ¿Cuál de los tres tenemos en España? La democracia ya hemos visto que no, lo veremos después el por qué. La autocracia no. El que tenemos es la oligocracia, ahora lo veremos. ¿En qué consiste cada uno? La autocracia es cuando el poder político lo concentra una sola persona. Entonces Aristóteles, en sus reflexiones filosóficas, él veía en cada uno de los tres sistemas de poder su cara positiva y su cara negativa. La cara positiva de la autocracia él la llamaba monarquía, que puede ser en el caso de España quizá el reinado de los reyes católicos, cuando España era un imperio. Yo hago ahí la analogía en ese sentido. ¿Vale? Una monarquía con honor y que realmente, positiva para el pueblo. La otra cara de la moneda sería la tiranía, que también la conocemos en España, la dictadura, es como nosotros lo llamamos. Aristóteles lo llamaba
tiranía. En cuanto a la oligocracia, vamos de menos a más. Oligocracia es cuando el poder lo controla un conjunto de personas, no una sola, un grupo. Y en este caso la cara positiva sería la aristocracia, similar a lo que podríamos llamar hoy día una tecnocracia, o sea, que gobiernen las personas más que mejores conocimientos tengan sobre aquel tema en el que están gobernando. Algo así sería, ¿no? Y luego la cara mala de la oligocracia sería la oligarquía, que esto es la situación que tenemos en España. En nuestro caso, lo que tenemos es una oligocracia, es una oligarquía de partidos, porque los que gobiernan, los que tienen el poder político, son los jefes de los partidos políticos. Entre ellos consensúan las medidas que van a llevar a cabo y legislan, y nosotros solo podemos asumir sus decisiones, pero no podemos limitar su poder político. En cuanto a la democracia, pues ahí tenemos, sería ya donde el poder político somos todos iguales en cuanto a la cuota de poder que tenemos y podemos ejercerla. En este caso, el poder lo controlaríamos todos los ciudadanos. La parte positiva, los griegos lo llamaban politeia. Después le daremos la definición a nuestros días, cómo se llamaría esa palabra a día de hoy. Y la parte negativa es lo que llamaban demagogia, que es cuando el cargo te vende la moto para que le votes, salir elegido, pero luego en el fondo lo que él busca no es el bien del pueblo, sino hacer algo que a él le interese, ¿vale? Esta palabra Polibio lo denominaba, que también creo que era coetáneo a Aristóteles, o nació poco después, vivió poco después. La demagogia Polibio la llamaba oclocracia, era como la degeneración absoluta de la democracia, o sea, era como cuando te gobierna lo peor de cada casa. De hecho, oclocracia suena como a cloaca, pues más o menos viene a ser algo así. Ya os digo, quedaos con la palabra politeia, que luego la definiremos y veremos de qué dos formas se podría definir o nombrar a día de hoy. Poderes del Estado, la segunda parte que necesito que entendáis un poquito, y también son tres poderes los que tenemos. Tenemos el poder ejecutivo, el legislativo y el judicial. Seguro que nos suena, porque por televisión cada 2 por 3, sobre todo con el judicial últimamente estamos hasta el gorro ya. ¿En qué consisten? Bueno, el poder ejecutivo sería aquel poder que se encarga de aplicar la ley, porque a fin de cuentas lo que hacemos es, la vida en sociedad se estructura a través de las leyes. Luego los tres poderes lo que hacen es gestionar la ley, cada uno de una forma. El poder ejecutivo aplicando las leyes, haciendo que las leyes se cumplan. El poder legislativo se encarga de redactar las leyes. Va a haber representantes, que supuestamente a día de hoy son los diputados que tenemos en el Congreso, que votan las leyes y las redactan, y las leyes que se aprueban pues son las que todos tenemos que cumplir. Y por último, el poder judicial. Este poder media cuando alguien incumple una ley. Entonces, se dirime si ese incumplimiento es verídico o no y qué consecuencias puede tener en caso de que sea efectivamente un delito. ¿Qué relación tiene que haber entre los poderes? Aquí hay algo de confusión, por eso quiero que quede claro. La separación de poderes se aplica a los poderes ejecutivo y legislativo, que son poderes activos, o sea, son poderes que tienen fuerza política por sí mismos porque hacen cosas. El ejecutivo aplica las leyes, controla los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado y hacen cumplir la ley. Y el legislativo crea las leyes, o sea, son poderes activos. La única condición que se pide dentro de un sistema democrático es que estén separados. De tal forma que una misma persona o grupo de personas no puede formar parte del poder ejecutivo al mismo tiempo que forma parte del poder legislativo, porque ya tenemos un problema. Es como si en una comunidad de vecinos resulta que el que está metiendo el dinero en la hucha de la comunidad es el tesorero. Claro, si el tesorero supone que es el que vela por el cuidado del dinero que tiene la comunidad, pero es él el que se lo está llevando, evidentemente el tesorero no se va a denunciar a sí mismo. Pues una situación similar es lo que se puede dar cuando los dos poderes, ejecutivo y legislativo, se solapan. Y es lo que se pretende evitar separándolo. En cuanto al poder judicial, es un poder pasivo. No tiene poder político por sí mismo. Entra en acción a demanda. Cuando hay una denuncia en un juzgado, pues el poder judicial se pone en marcha y aquello se gestiona. ¿Cuál es la condición que se pide al poder judicial con respecto a los otros dos? Que sea independiente. Totalmente independiente. Y no solo eso, sino que esté incluso por encima del Ejecutivo y del Legislativo. Esa es la única forma de garantizar que ante un mismo delito,
una persona reciba la misma condena, sea mi vecino de enfrente, un ministro del gobierno o un diputado del Congreso. Esa independencia judicial. Vamos a empezar a hacernos ya la primera de las dos preguntas. ¿La democracia es votar? O dicho de otra forma, ¿votar por sí solo ya implica que estamos en democracia? Bueno, la palabra politeia, vamos a ver una definición antes de darle nombre en español, en el contexto romano se refería a un sistema de gobierno donde el poder residía en el pueblo o en sus representantes, que es como llamamos la democracia a día de hoy, la definición de democracia que hemos visto antes. Bien. En el régimen político que había en la época de Franco, ¿cómo se llamaba ese régimen político? ¿Alguien sabe cómo se llamaba el régimen político de Franco? ¿Qué nombre le daban en aquella época? Democracia orgánica. El sistema político de la época franquista, de la dictadura, se llamaba democracia orgánica. Y en ese sistema político se dividía en 3/3 y había elecciones. Había elecciones, la gente votaba en alguno de los tercios y elegía cargos. Por ejemplo, en los municipios había elecciones municipales y la gente votaba a su alcalde. Y diréis, ¿cómo? O sea, hay gente, a lo mejor ha pasado, o está pasando ahora mismo. ¿Cómo puede ser cómo que se votaba en la dictadura? Eso no puede ser. Sí, se votaba. ¿Cuál era el truco? ¿Cuál era el truco? Evidentemente los candidatos habían pasado el filtro de la Falange, el filtro del partido de Franco. Entonces, claro, si tú en tu municipio había 3 candidatos, los 3 candidatos eran de la Falange y estaban dentro del partido. ¿Y quién mandaba en el partido? Franco. Luego a Franco le daba igual que elige ese, el otro o el otro, porque me va a obedecer sí o sí. Va a hacer lo que yo le diga. Que si no me creéis, hay un documental. Mira, echad un vistazo a esto. Se ha celebrado con absoluta normalidad en toda España la primera fase de las elecciones municipales. En Madrid, los votantes comprueban su inscripción en las listas. Hay candidaturas para elegir a la entrada de los colegios electorales. Y se forman colas para votar. Don Jesús Suevos, concejal electo por el tercio de cabezas de familia, deposita la papeleta en su distrito. En general, ha emitido su voto un porcentaje muy elevado de madrileños. Su Excelencia el Jefe del Estado, Generalísimo Franco, como primer ciudadano de España, deposita el suyo en una Escuela Nacional del Pardo, correspondiente al distrito de Universidad. Su Excelencia recoge personalmente el volante donde consta el certificado de haber cumplido, como tantos, con este deber. Sí, me dicen por ahí que sí que se acuerdan, que sí que saben. Hombre, claro. Claro. Además, el documental, están comentando que el volante que vemos en la imagen, lo digo porque el audio no se está grabando por si se ve luego en YouTube, que el volante que se ve que le sellan, te lo exigían luego para... ¿cómo es? Eso, para cobrar una pensión o para algún servicio social, te lo exigían. O sea que votar, como habéis escuchado al final del documental, era un deber en aquella época. Yo creo que de aquellos barros estos lodos. Ahora parece que hay que votar porque es un deber. No, es un derecho. Afortunadamente. De hecho, el día que sea un deber, estaremos más cerca de eso de lo que estamos hoy, aunque ya nos vamos acercando peligrosamente, pero... Pues bueno, evidentemente, con lo que quería que supierais o tuvierais claro con este vídeo es que efectivamente votar por sí solo no implica que haya democracia. De hecho, en España ya hemos pasado por ahí. O sea, en la época franquista se votaba y realmente era un paripé para que pareciera que había una democracia orgánica, que era como se llamaba el régimen, pero no era así. Entonces la pregunta es, vale, pero es que en aquella época había un solo partido. Si votamos entre distintas opciones, ya la cosa cambia. Eso sí es democrático, ¿no? Vamos a verlo. ¿Cómo funciona nuestro sistema político? Vamos a pensar, por ejemplo, en las votaciones generales. No las llamo elecciones porque realmente con el voto no elegimos a nadie. Ahora vamos a ver por qué. El sistema funciona de la siguiente forma. Empezamos arriba en la parte derecha donde pone secretario general del partido. El secretario general del partido es el que hace las listas, que normalmente suele ser que el candidato a presidir el gobierno. Es el que hace la lista de votaciones.
la lista de partido, que al final es lo que nosotros elegimos la lista, la metemos en el sobrecico y ese es nuestro voto, la lista de ese partido. Luego, cuando terminan las elecciones generales, pues bueno, se hace el reparto de forma proporcional, no por mayoría, sino de forma proporcional, pues se reparten los candidatos y cada partido tiene los candidatos que han salido diputados al Congreso, van al Parlamento. Ese sería el poder legislativo. Y luego es en el Parlamento los propios diputados los que votan entre ellos mismos para elegir al presidente del gobierno. O sea, del legislativo sale el ejecutivo. Pero claro, esto vuelve otra vez porque resulta que al que tú le votas como presidente del gobierno, tú le votas como presidente porque él a cambio te ha puesto a ti en la lista del partido para que salga elegido diputado. O sea, las gallinas que entran por las que salen. Yo te pongo en la lista, tú estás a mis órdenes porque yo soy el jefe del partido y tú cuando vayas al Parlamento, evidentemente me vas a votar a mí como presidente del gobierno. Y no solo eso, sino que además el Ejecutivo tiene también el control sobre el Poder Judicial. Esto ya está repartido con el resto de partidos según la representación que tengan, pero el Poder Legislativo, el Congreso de los Diputados, tiene poder para elegir al órgano de gobierno del Poder Judicial, que es lo que se llama el Consejo General del Poder Judicial. Con lo cual, al final lo que pasa es que estamos concentrando los tres poderes políticos, los tres poderes del Estado, en una sola persona, en el presidente del gobierno. Controla el legislativo, el ejecutivo y tiene también parte del judicial. Con lo cual estamos mucho más cerca de una autocracia que de una democracia, en ese sentido. Aunque realmente estamos en una oligocracia, porque claro, ¿qué pasa? Que los partidos consensúan entre sí las decisiones. Por eso pasa el problema que tenemos actualmente, o que tiene Pedro Sánchez a día de hoy, que depende de los votos de partidos pequeñitos para poder sacar ahora, por ejemplo, adelante medidas como los presupuestos, que veremos si los consigue sacar adelante o qué, que se supone que lo va a prorrogar otra vez. Claro, surgen los partidos bisagra. ¿Por qué? Porque al presidente lo eligen los partidos, no lo elegimos los ciudadanos. Esa es una de las anomalías democráticas que sale en el cómic que comentaban antes, en este cómic, sale ese hecho. Y eso no debería pasar. En un sistema democrático es imposible que pase eso. Ahora después lo veremos. Por lo tanto, nosotros cuando metemos, los ciudadanos, cuando metemos el papelito en la urna, lo que estamos haciendo es dar un cheque, un voto, ¿no? Como un cheque en blanco con nuestro poder político a ese partido para que haga con él lo que quiera durante 4 años. Ya no podemos echarnos atrás. Hola, interrumpo el vídeo un momento para comentaros dos cosas. Primera, este vídeo que tengo aquí detrás de José Bono cuando fue al hormiguero no lo puedo reproducir en YouTube por tema de derechos de autor. De todas formas, después diré brevemente qué es lo que comenta Bono en el vídeo. Pero si queréis verlo por vosotros mismos, abajo en los comentarios de este vídeo os dejo el enlace para que lo podáis ver. Segunda cosa, pedidos disculpas porque al final del vídeo aparecen las intervenciones, las preguntas que me hicieron los asociados o los asistentes a esta charla que organizó la Asociación de Vecinos de Puerto de Mazarrón, y en alguna de las intervenciones del vídeo se escucha o muy bajito o directamente no se escucha. Lo siento, no sé si es porque el micrófono estaba demasiado lejos del receptor o bien es que la persona no se acercó bien el micrófono a la boca y por eso no se escucha el audio. Pero bueno, en cualquier caso os pido disculpas y ahora continuamos con el vídeo de la charla. Por si no me he explicado bien, justo lo que acaba de decir Pepe Bono. Imagino que sabéis quién es, ¿no? Fue ministro de Interior del PSOE y ahí estaba en el hormiguero hace años, estaba promocionando su libro porque se había dejado la política, habría escrito un libro con lo del accidente del Jazz 42 y ahí pues, hablaba sobre el tema y aquí cuenta pues la verdad, porque ya no se debía al jefe de su partido y está diciendo la verdad de cómo funciona el sistema. Lo está diciendo muy claro. Tú quieres ser diputado, hazte amigo del que hace las listas y si te pone en una buena posición, pues tú vas a ser diputado. Claro. Así pasa lo que pasa, que tenemos en el gobierno, o sea, en cargos de poder político, a gente que no sabe hacer la O con un canuto. Porque es un amiguete, un colega o simplemente alguien que obedece órdenes y que pulsa el botón que le dicen en el Congreso. Y a veces ni eso, se equivoca. Ahora lo veremos. Ahí os he dejado, si como colgaré el vídeo en YouTube, a ese código QR va a la fuente del vídeo, por si queréis verlo por vosotros mismos. Pero bueno, esta entrevista tuvo mucha repercusión en su día y yo creo que nos acordamos todos de esta intervención. También en el cómic, esta escena es una de las viñetas del cómic y hay otras tantas de otros partidos, ¿vale? Porque el problema no es la persona que no gobierne o que no gobierne este partido u otro partido. El problema es el sistema político. Ese es el problema. Por lo tanto, ese ciclo de la partitocracia impide que haya democracia, porque los ciudadanos con su voto no eligen a ese cargo político. A ese cargo político lo eligen los partidos.
Un sistema en el cual los representantes no son designados por los representados, ni siquiera conocidos por ellos, en los que estos delegan totalmente en los partidos su selección y concretamente, hay que decirlo, en la maquinaria de los partidos normalmente, en un sistema en el cual no se ha previsto, como en ningún país de Europa, el sistema de elecciones primarias, evidentemente ya tiene un grave inconveniente. Cuando, por el contrario, el candidato aparece, como en Inglaterra o en Francia, en su departamento, en su arrondissement, en su distrito, tiene que contestar a preguntas, tiene que aparecer desde su propio físico hasta su apariencia de orador, hasta la manera de contestar con franqueza, con ingenuidad a las cuestiones que se le planteen, a su capacidad para resistir las innumerables pretensiones que luego han de volver por parte de los que le van a elegir, que en este caso le pueden responsabilizar a él, precisamente con cartas, con telegramas, con entrevistas, evidentemente es un sistema muy preferible. ¿Sabes quién es este señor? Bueno, ¿quién era o no? Manuel Fraga, ministro de Turismo con Franco y uno de los fundadores de Alianza Popular, que a día de hoy es el Partido Popular. Sí, esa época de Alianza Popular, sí. Esto es julio del 78. Esto lo está diciendo en el debate de la Constitución. Eso lo está diciendo en el debate de la Constitución. Está diciendo, vamos a ver, señores, ¿cómo vamos a poner un sistema proporcional, que es el que tenemos ahora, cuando hay países como Reino Unido o Francia, donde se vota por distrito y la gente con su voto elige por mayoría absoluta a ese candidato? Y ese candidato tiene una oficina donde el ciudadano puede ir a pedirle explicaciones, cara a cara. Eso es lo que estaba diciendo en aquella época. O sea, en aquella época ya este conocimiento político se tenía. Se sabía que las cosas se podían hacer de otra forma. De hecho, lo está diciendo ahí Manuel Fraga. Pero no se hizo así. Por lo tanto, ya sabemos que un diputado no representa a las personas que le votan. ¿Sabéis lo que significa eso? Eso es una foto en el Congreso de los Diputados. ¿Qué significa cuando un diputado... No. Dicen claves para hablar. No. Lo que está haciendo ese diputado, ese es el, digamos, el cabeza de grupo, por así decirlo. Están votando, van a votar. Están en una votación. Cada grupo parlamentario, cada partido político tiene un representante que levanta el brazo y le indica al resto de diputados del mismo grupo lo que tienen que votar. Si levanta un dedo es que tiene que votar que sí. Si levanta 2 dedos tiene que votar que no. Y si levanta 3 dedos, abstención. Tanto que pasean la Constitución a veces algunos partidos, bueno, todos, según le conviene, pues resulta que eso que están haciendo en el Congreso de los Diputados es anticonstitucional. Esa disciplina de partido de que yo tengo que votar, todos los diputados del mismo partido tienen que votar en bloque lo que les dice el jefe, eso es antidemocrático y va contra la Constitución. ¿Por qué? Pues porque resulta que el artículo 67.2 de la Constitución dice que, literalmente, los miembros de las Cortes Generales no estarán ligados por mandato imperativo. Traduzco. ¿Qué quiere decir eso? Pues quiere decir que los miembros de las Cortes Generales votarán en conciencia. Pueden actuar libremente en conciencia. Pero eso en la práctica no es así. Porque existe la disciplina de partido. Y ojito del que no vote lo que yo le digo, porque lo expediento, lo multo o lo echo. Una de las tres, o las tres. Por lo tanto, los diputados del Congreso no representan a la ciudadanía, porque no pueden. Están obligados, por cómo funciona el sistema político, a representar al partido al que pertenecen y obedecer al jefe. Y ahora ya nos vamos a centrar en cómo funcionaría o cómo debería funcionar nuestro sistema político. Nos venden que es democrático, ya hemos visto por qué no lo es. Pero entonces, ¿cómo debería funcionar? ¿Qué reglas políticas deberíamos tener? Vamos a verlo. Volvemos a la palabra, politeia, la cara positiva de la democracia, ¿no? De la democracia. Tiene 2 definiciones. Una es el conjunto de normas, instituciones y prácticas que definían el sistema político de una polis. Una polis en la antigua Grecia era un estado, eran ciudades-estado. Entonces, a día de hoy eso es lo que traduciríamos como constitución. Una de las traducciones podría ser constitución. Otra traducción, otro significado es el que hemos visto antes. En el contexto romano, res publica, que sería la cosa pública, lo que es de todo, se refería a un sistema de gobierno donde el poder residía en el pueblo, en sus representantes. Es lo que nosotros entendemos como democracia, pero en aquella época, en la antigua Roma, lo llamaban república.
Pero a ver, no república en sentido negativo de la república es aquel sistema donde no hay rey. No, la república no es eso. La república, tal y como la entendían los romanos, es un sistema político donde todos los ciudadanos, todos los que tienen poder político, la ciudadanía, son iguales ante la ley. Y por lo tanto, si todos somos iguales ante la ley, vamos a tener una misma cuota de poder político, vamos a intervenir en asamblea en las decisiones que se toman y no puede existir un rey. Porque si existe un rey que es el jefe del Estado y además ese cargo es hereditario dentro de la familia, ya no estamos cargando la igualdad de todos ante la ley. Entonces, no es que la república sea lo contrario a la monarquía, sino que si hay república y todos somos iguales ante la ley, pues no puede haber una familia que ostente la jefatura del Estado de forma hereditaria, porque va en contra de esa igualdad de todos. Pues bueno, en la época de la transición estaba Antonio García Trevijano, ahí fundó la Junta Democrática y posteriormente la Plata Junta, y él lo que proponía durante la transición es llegar a la República Constitucional, es decir, a un sistema político donde la forma de gobierno fuese una democracia, de tal manera que la Constitución implementase la separación de poderes y además fuese republicana, o sea, que todos fuésemos iguales ante la ley y por lo tanto no hubiese monarquía, claro. Pero bueno, estaba claro, Trevijano lo tenía claro y había que hacerlo así, que esa decisión de monarquía o república compete al pueblo, es la ciudadanía la que en un referéndum tiene que votar y decidirlo. Ahora bien, ¿implica que si tenemos monarquía no haya democracia? No, son cosas distintas. Uno es la forma del Estado y la otra es la forma de gobierno. O sea, podemos tener una monarquía constitucional y el sistema político seguiría siendo democrático, con sus mecanismos de control de la ciudadanía hacia los políticos. Simplemente, pues tendríamos el jefe del Estado, pues sería parte de la familia real. Ya está, pero podríamos tener un sistema democrático con la monarquía. Bueno, pues si comparamos el sistema de antes, el ciclo de la partitocracia, con la democracia formal, veríamos lo siguiente. Nosotros estamos arriba del todo. El poder sale de nosotros. Entonces, en unas elecciones, el pueblo, los que tenemos el poder político porque estamos en democracia, vamos a votar. Vamos a votar por distrito, cada 100.000 habitantes, votamos en un distrito y elegimos por mayoría absoluta a nuestro candidato. Y ese candidato que ha ganado las elecciones por mayoría absoluta, se haría una segunda vuelta si fuese necesario con los dos candidatos que más votos sacaran, ¿vale? Pero la cosa es que el candidato del distrito siempre tiene que ser elegido por mayoría absoluta. Bueno, pues ese candidato va al Congreso de los Diputados. Va a ser un diputado allí y va a ser el que represente a nuestro distrito. Esto es lo que se hace en Francia o en Reino Unido. Eso es lo que decía antes Manuel Fraga. Esto, que no se hace, es lo que debería ser. Y si os fijáis allí, he puesto que en el Congreso de los Diputados, si os fijáis, no hay un grupo de puntitos azul, otro grupo de puntitos rojo, otro grupo de puntitos verde, otro grupo de puntitos morado, ¿verdad? ¿Por qué? Porque los partidos políticos no son necesarios en este sistema, pueden existir. Pero es que aunque sí existan, los candidatos que están en el Congreso no tienen por qué obedecer las órdenes del partido. De hecho, en Reino Unido o en Francia pasa. Hay veces que el diputado de un partido vota en contra de lo que se supone que el partido apoya. ¿Por qué? Porque ese candidato, los que le votan son los ciudadanos en la urna. Y son ellos los que lo eligen. Entonces, el diputado se debe a sus ciudadanos. Y si quiere ser reelegido, pues tiene que velar por los intereses de su distrito. No tiene que obedecer al partido. Eso es lo que sería la representación. De ahí el tic verde. Eso es la representación política. El hecho de que nosotros con el voto elijamos con nombre y apellido a una persona, en vez de votar a partido. Y por contra, y más importante para mí todavía, está el mecanismo de la revocación de mandato. ¿Qué es? Pues eso es el hecho de que, ojo, te hemos elegido, has ganado por mayoría absoluta, eres diputado en el Congreso, pero tú no tienes un cheque en blanco para 4 años. Puede haber un proceso de tal forma que si se demuestra que tú eres un corrupto o directamente eres un mal gestor de lo público porque lo que estás haciendo es un desastre, se puede activar un mecanismo para que con una serie de firmas, un porcentaje bajo de firmas en el distrito, se active un mecanismo para echar a ese diputado, revocar su mandato y que entre el suplente. Esa es otra de las anomalías que tenemos, como decía antes aquí. Una vez que alguien está en el cargo, ya es para 4 años y ya puede hacer lo que quiera. No hay manera de echarlo, imposible. Por otro lado, y esto tampoco pasa en España, votaríamos ya en circunscripción única en todo el territorio nacional al presidente del gobierno, también por nombre y apellido, para elegirlo entre todos y por mayoría absoluta.
Eso es lo que no se hace. Nosotros en nuestro sistema ya lo hemos visto antes, en el Congreso son los diputados los que votan entre sí, entre ellos mismos, y de ahí sale el candidato y el presidente del gobierno. Lo eligen ellos, no el pueblo. Claro, ¿qué tiene de bueno estas dos elecciones distintas? Porque en unas elecciones lo que estamos haciendo es dar legitimidad al poder legislativo, a los diputados del Congreso. Por cada distrito vamos a mandar a un diputado al Congreso y luego en las otras elecciones lo que estamos haciendo es legitimar desde el poder de la ciudadanía al presidente del gobierno. Entonces, como esos poderes tienen legitimidad cada uno por separado en distintas elecciones, resulta que ahí ya sí que entra el mecanismo de control de uno frente al otro. El Congreso puede controlar la gestión que haga el gobierno y el gobierno puede controlar la gestión que haga el Congreso, porque cada uno tiene su legitimidad independiente. Y además, Trevijano proponía un mecanismo que era sublime por su simplicidad, que es, vamos a habilitar un mecanismo de tal manera que cualquier poder, ejecutivo o legislativo, pueda disolver cuando quiera al otro. O sea, el Congreso puede echar al presidente del gobierno cuando quiera y el presidente del gobierno puede disolver las Cortes cuando le dé la gana. Ahora sí, a condición de que se disuelva él mismo. O sea, si el presidente disuelve las Cortes, dimite. Nuevas elecciones. Eso lo que hace es devolver el poder político al pueblo, porque si hay un conflicto entre ambos poderes, el que tiene ahí que decidir es el pueblo, porque se supone que en democracia es el que tiene el poder. Pues ese mecanismo es lo que permite hacer eso, que ese conflicto lo diriman en unas elecciones el poder político del pueblo. Entonces, que el que a vista del pueblo el que tenía la razón era el presidente, pues la gente volverá a votar al presidente del gobierno y a lo mejor habrá cambios en los distritos y saldrán otros candidatos que cambiarán. O viceversa, los diputados de cada distrito se mantendrían, pero el presidente a lo mejor sale elegido otro. Por lo tanto, este mecanismo, que es como debería funcionar en España, rompe ese ciclo de la partidocracia. Ya el poder político no queda encerrado en ese círculo donde es el jefe del partido el que hace las listas y nosotros solo metemos la lista en un sobre, pero queda todo ahí, la pescadilla que se muerde la cola. El jefe del partido hace las listas, luego yo llego de diputado, le voto al jefe que me puso en la lista de presidente del gobierno y ya completamos la faena y tenemos a un presidente del gobierno que controla ejecutivo, legislativo y judicial. ¿Y qué pasa con el poder judicial? Pues tiene que quedar totalmente aislado del poder político, como decíamos antes, incluso por encima. Entonces, en este ámbito lo que se propone, lo que proponía Trevijano en su día, era que fuesen las personas relacionadas con el ámbito jurídico los que elijan en otras elecciones a su gobernante, a los que controlan el poder judicial. O sea, pero no que los jueces elijan a los jueces, ellos entre ellos mismos, no, sino que cualquier persona dentro del ámbito judicial, o sea, policía judicial, médicos forenses, administrativos de justicia, fiscales, jueces, todos en unas elecciones que elijan a su gobernante. Y con presupuesto propio, claro. Porque si el presupuesto del Poder Judicial depende de que lo aprueben las Cortes, pues a lo mejor hay algún recorte por ahí porque lo mismo se está investigando algo que no interesa que se investigue. No, tiene que tener presupuesto propio, independiente de la aprobación de las Cortes. Ya voy terminando. Conclusiones. Democracia no es votar. De hecho, ahí tenéis votando a Kim Jong-un, si no recuerdo. Bueno, el presidente de la República Democrática de Corea del Norte, que es súper democrática porque es la República Democrática de Corea del Norte, ¿no? Como todos sabemos, allí hay muchísima democracia, pues está votando el hombre ahí. Bueno, como nos pasaba a nosotros en la época de Franco. Democracia tampoco es votar a partidos. Si votamos a partidos y lo que hacemos es meter una papeleta con el nombre de un partido, que a veces cuando se vota, tú sabes el candidato el número uno que va en la lista y los demás, a lo mejor ni te suenan. De hecho, en la región de Murcia tenemos, no sé si son 10 o 11 diputados en el Congreso. Hay 10 u 11, no me acuerdo, creo que son 10 diputados que supuestamente representan a la región de Murcia en el Congreso, a nivel nacional. Vale, si representan a la región de Murcia, cuando se votó el Plan Hidrológico Nacional, allá por el 2001, por ejemplo, ¿por qué no votaron todos que sí? O sea, ¿había una mayoría de ciudadanos en Murcia que no quisieran que viniera agua aquí en aquella época? Lo que pasó fue que, claro, los dos grandes partidos, uno estaba a favor de los trasvases y traer agua a Murcia y el otro estaba en contra. ¿Y qué pasa? Que los diputados de Murcia del partido que estaba en contra del trasvase, pues o bien se abstuvieron en la votación o bien se ausentaron ese día de la votación. Se pusieron malos. No pudieron asistir. Porque claro, lo que no puede hacer es votar que no
en contra de lo que te está diciendo tu jefe de partido, porque entonces te busca un problema. Siguiente conclusión, la democracia es poder elegir directamente a nuestros gobernantes, directamente, por nombre y apellido. Y más importante todavía, al menos para mí, es poder echar a los que nos gobiernan si no cumplen sus promesas, si se corrompen o si simplemente resulta que su programa electoral era la leche, parecía que iba a hacer aquello una maravilla en el distrito y resulta que es un gestor nefasto, no sabe gestionar. Habrá que echarlo. No vamos a esperar 4 años a que haga aquí cisco todo lo que tenemos. SQR lleva un documental en YouTube que se llama Frente a la Gran Mentira. El MCRC es una asociación que fundó Antonio García Trevijano en el 2006. Es el movimiento civil hacia la República Constitucional. Os lo he puesto porque fue una de las primeras cosas, ya cuando empecé a rascar, cuando empecé a investigar, a poner en duda la democracia de nuestro sistema, me topé con este documental y la verdad que está bien. Es extenso, son 2 horas, pero bueno, la primera hora cuenta lo que Trevijano pretendió hacer durante la transición y cómo los partidos pactaron entre ellos para implantar el sistema político que tenemos ahora, que es lo que se llamaría o lo que se conoce como el régimen del 78. Y en la segunda hora cuenta cómo funcionaría un sistema político con forma de democracia, una democracia formal, que es lo que hemos visto justo antes. Elecciones separadas, eligiendo a los candidatos por nombre y apellido, mayoría absoluta, etcétera. Así que la peor de las conclusiones es esta, que en España no hay democracia. Esa es la raíz de nuestros problemas. O sea, no hay democracia porque no podemos limitar, la ciudadanía no tiene forma de limitar ni controlar la gestión que los políticos hacen con el poder político que tienen, que se les da. No hay forma de hacer eso. No puede echar al político, si miente no hay consecuencias, y eso es lo que hay que cambiar. O sea, esto no se soluciona votando a uno o a otro o votando al que es honesto. No, hay que cambiar el sistema de raíz. Hasta que no cambiemos el sistema y funcione con las reglas que hemos visto antes, vamos a seguir teniendo estos problemas, incluso irá empeorando. Si os vais dando cuenta, cada nuevo presidente que tenemos hace mejor al anterior. Y no va a mejorar. Me temo. Termino con una cita también de Dalmacio Negro, empecé con él y terminé con él. Decía Dalmacio Negro que la inseguridad, la incertidumbre y los temores de las masas que empiezan a sentirse engañadas por las clases dirigentes están en aumento y de acuerdo con la experiencia histórica podría ocurrir cualquier cosa. O sea, estamos llegando ya a un punto de crispación que ya hay gente, yo lo he oído, gente ya de cierta edad que estos tambores le suenan a otros tambores de otras épocas cuando se lió y acabamos en una guerra. Eso no es lo que queremos que pase. Lo que queremos que pase es que la ciudadanía conozca esta información y de forma pacífica, si nos organizamos, ese es el problema. Nos tenemos que organizar desde la ciudadanía de forma pacífica y si hacemos presión, podemos forzar un cambio político. No hace falta llegar a las armas, no es necesario. Pero claro, lo primero es saber por qué no vivimos en una democracia, que mucha gente no lo sabe. Ese es el problema. Así que lo que yo he hecho es, una vez que me llegó esta información, empecé a investigar, la puse en duda, de hecho no creáis nada de lo que os he dicho aquí hoy, investigadlo vosotros porque es la forma más rápida de que os convenzáis de que efectivamente no vivimos en una democracia y empezar a remar entre todos para cambiarlo, que eso es lo que yo hago. Como bien me han dicho en la presentación, soy profesor y cuando fui consciente del engaño en que vivía, de hecho yo nací en el 78, estaba orgulloso de haber nacido en el mismo año que se aprobó la Constitución, hasta que me enteré de esto y dije, pero ¿cómo he vivido yo engañado tanto tiempo? Supuestamente, soy titulado universitario, tengo cierta cultura y he vivido engañado toda mi vida, ¿esto cómo es posible? O sea, fue tal el choque que al día siguiente fue cuando creé mi canal de YouTube para empezar a divulgar lo que había. O sea, señores, que esto no es así, que las cosas no funcionan como nos dicen. Nos dicen que estamos en democracia, pero no funciona así. Tal y como funciona, eso no es democrático. De ahí la charla de hoy. Y bueno, concluyo, ahí están en mis redes sociales. El canal de YouTube se llama España sin colores. En el cómic y en las tarjetas que os he dejado en la mesa lo podéis coger ahí, me podéis contactar si tenéis curiosidad. Y bueno, ese fue el canal de YouTube que creé, nada más enterarme de lo que había. Así que muchas gracias y ahora quedo a vuestra disposición para que me comentéis qué problemas tenéis aquí con los políticos. Si veis que los... Mi pregunta es, ¿veis que los problemas que tenéis con los políticos vienen de cómo funciona el sistema o no? ¿O van por otro lado? Sí. No sé, si tenéis alguna duda, quizá haya explicado alguna cosa y ha surgido alguna duda. Sí, un segundo, que te paso el micro, Antonio.
Sí, es que si no usa el micrófono no se graba el audio, es por eso, para que luego en el vídeo se escuche también. Hola, Gracias. estupendo porque nos has dejado algunas cosas claras que de alguna manera las sabíamos, pero había que explicarlas un poquito más claro. Mm. Yo le veo varios problemas a este tema. El primero que veo es el tema de la participación, la apatía que hay cada vez que vamos a votar. Nosotros, la gente, vemos normalmente que incluso en algunos otros países que yo considero que son más democráticos o tienen una idea más clara de lo que es la política, no llegan a una participación muy alta. Normalmente el ciclo o el volumen de participación no pasa más allá de un 50 y tantos %. O sea, que la mitad de la población de lo que está hablando ahí resulta que somos apáticos, no nos aclaramos. No, yo creo que vemos la televisión, hay mucha porquería, cada uno cuenta la película según le va y cada uno de nosotros nos creemos lo que nos conviene, con lo que nos simpatizamos más. Ese sería uno de los problemas que yo veo, la apatía, pero a nivel, yo diría que nacional. Porque somos apáticos. Aquí en Mazarrón, que es lo que más conozco, 50, y luego si te descuidas no llega y ya está. Pero, y lo que dices tú de la personalidad, por supuesto que está el tema de que no va a haber personas físicas que vayan en una lista para presentarse, porque no tienen medios, no hay posibilidad, no hay tiempo físico, etcétera, etcétera. Ya te dejo bastante. Claro, es que eso no debería ser así. O sea, si tú te quieres presentar a unas elecciones no tienes por qué hacerlo a través de un partido. Tú como candidato, lo único que se pediría, por ejemplo, en unas elecciones de distrito, vamos a suponer que el distrito es de 100.000 habitantes, con un aval del 1%, con que tú tengas 1.000 firmas, o sea, 1.000 personas de ese distrito que digan que te van a votar, tú ya pasarías a ser candidato. Y los recursos que se destinen a cada uno de los candidatos tienen que ser los mismos, o sea, al mismo tiempo en los medios de comunicación, un debate con todos los candidatos, o sea, una forma equitativa para todos, para que cualquier ciudadano tenga las mismas oportunidades. Tampoco se podría financiar una campaña electoral con dinero privado, con donaciones privadas, porque claro, entonces ya está metiendo el poder económico, mezclándolo con el poder político, y ya sabemos dónde lleva eso. Y luego, en cuanto a la participación, sí. De hecho, Marc Vidal, que también es un divulgador, dice que él lo expresa de forma más radical, que los españoles por la mañana en el desayuno se toman una taza de cloroformo y ya empiezan el día, ¿no? Pues sí, en cierto sentido sí, pero claro, es que estamos en un punto de crispación política que ya, de hecho, cuesta que a charlas como esta venga gente porque se va a hablar de política. O sea, ya tenemos tal hastío con los partidos políticos que ya no hablamos de política, ya pasamos del tema porque nos aburre, nos cansa, nos entristece y nos indigna. Lo bueno de las charlas es que en ese sentido la indignación desaparece. Eso fue lo primero que pensé, porque dije, claro, cuando yo fui consciente que no vivo en una democracia, dije, ostras, ahora ya me encajan las piezas. Ahora ya sé por qué cuando el presidente del gobierno necesita los votos de 7 diputados en el Congreso para salir electo, pues le da lo que le pidan. Pero es que no debería funcionar así. Entonces, claro, por eso entre ellos pactan y se dan y se quitan y negocian entre ellos y el pueblo no pinta nada. O sea, yo me quedé tranquilo en el sentido, claro, es que no vivo en una democracia, porque antes yo pensaba, pues vaya mierda, hablando mal y pronto, de sistema político, si la democracia es esto, pues qué mal funciona esto. O sea, esto hay que cambiarlo. Claro, es que no es así, no funciona así. Y en cuanto a la abstención, realmente uno de los conceptos que divulgaba Trevijano en el MCRC es la abstención activa. O sea, el no votar. Porque claro, si el sistema está trucado y realmente nuestro voto no sirve para lo que debe, votar lo que hacemos es echar más leña al fuego. Porque lo que hacemos participando en las votaciones es dar legitimidad al sistema, con lo cual le estamos dando como una validación. Estamos diciendo que estamos de acuerdo con el funcionamiento que tiene. Entonces lo que divulgaba Trevijano era el tema de no votar. Pero sí, en ese sentido hay mucha apatía. Sí, es un problema. Imagino que, por desgracia, cuando la situación empeore y llegue un momento crítico en el que, no sé, estamos ya casi quizá en ese momento. Estamos en una época en la que las nuevas generaciones van a vivir, los hijos van a vivir peor que los padres. Eso antes no pasaba, es la primera vez que va a pasar. A ver si llega un momento en el que cambie el chip. Gracias, Javi. ¿Está activado? Sí. Has comentado que habría unas votaciones presidenciales y el presidente nombra al Ejecutivo. Sí. ¿Lo nombraría a dedo? Sí. Entonces, eso
bueno, serían como empleados de él y estarían bajo Claro, su responsabilidad. claro, pero es que el diputado de distrito es lo mismo, tiene su oficina y tendrá empleados, asesores, lo que necesite, claro. Ajá. Vale, era esa duda. Ya, sí, es que no puede ser de otra manera. O sea, tiene la libertad y los recursos necesarios para llevar a cabo su programa electoral. Pero no es en plan cheque en blanco, no puede hacer lo que te dé la gana. El presidente del gobierno va a estar controlado por el Congreso y viceversa. Y luego los diputados de distrito también van a estar controlados por los ciudadanos que lo han votado. Porque ese diputado va a tener una oficina donde cada semana va a tener que atender las dudas y las consultas de sus ciudadanos. Y si la cosa se tuerce, pues pueden llegar a echarlo, a destituirlo. Pero claro, tiene que tener las herramientas que necesita para poder llevar a cabo su programa electoral, sí, es así. El sistema suizo no lo he estudiado a fondo, ¿no? Es una de tantas cosas que tengo pendientes. Yo sé que allí en Suiza, lo que pasa es que, claro, lo que hablábamos antes, allí la cultura política que tienen es otra. Ellos tienen, creo que tienen 4 niveles de votación. Tienen, no sé si tienen votaciones locales, regionales, cantonales y nacionales. Y mínimo una vez al mes votan algo. Entonces, claro, su nivel de activismo político es muy distinto al que hay de aquí. De hecho, es un sistema mucho más cercano a la democracia que nosotros. Ojalá nosotros tuviéramos el sistema político de Suiza, pero no. Un poco de pie. No, no hace falta. Bueno, como quieras, Antonio, ¿no? Gracias, muchas gracias. Mis pensamientos muy particulares, claro, que es muy difícil, comenzaba así la intervención, de cambiarlo por la sencilla razón de que el ciudadano ya que está harto de la política, está harto de las promesas incumplidas en las campañas electorales, ve que relativamente a la infraestructura no prospera, no se hace realidad esas campañas electorales y esas promesas, es muy difícil de cambiarlo por la sencilla razón de que la mayoría de ese resultado de la urna ya no van a la urna y le superan todos los afiliados que tienen todos los partidos. Claro. Porque hay una confianza y una promesa que van a conseguir el puesto de trabajo, van a ser diputados, eurodiputados, bueno, van a llegar, bueno, más para allá de Bruselas. Entonces, difícil será de cambiar el sistema electoral, el sistema de las votaciones, difícil será de elegir a un señor que es ministro de Hacienda, que sea licenciado en económica y en empresariales. Por eso que precisamente, y concluyo diciendo que hay más afiliados, que casi son el 90 y tantos % que acuden a la urna, que los que se han abstenido. Claro, evidentemente es como lo del libro de Hobbes, el Leviatán. O sea, en nuestro sistema, como el poder del Estado no lo podemos limitar, los ciudadanos no tenemos forma de limitarlo, pues claro, va creciendo, la administración va creciendo. De hecho, ahora, no sé si fue ayer o antes de ayer, ha salido ya en el periódico que a día de hoy tenemos más funcionarios que autónomos. ¿Quién va a mantener esto? ¿Hasta cuándo? Es imposible. O sea, el funcionariado es un cuerpo pasivo. Y como decía Antonio, si al final yo dependo de la administración o de las subvenciones que me da la administración, que las da no sé qué partido, al final creo una red clientelar que eso me garantiza un mínimo de votos. Como decía Antonio, claro, efectivamente, es que eso es lo que están haciendo, eso es lo que se pretende conseguir, que haya ese número de votos mínimo asegurado. Ahora bien, eso no implica que el sistema se pueda cambiar. Tarde o temprano pasará algo que permita que se cambie. ¿Por qué? Por ejemplo, cuando hubo la problemática esta con los transportistas, que se pararon. Si en ese momento, en vez de negociar con el jefe de los transportistas, darle las prebendas, lo que pidiera, que al final fue lo que pasó, el gobierno negoció con el jefe, le daría el acuerdo que llegaran y ya se desconvocó la huelga y la paralización. Pero bueno, si ese o un caso similar llegara a darse con el apoyo de la ciudadanía, conociendo esta información y desde el punto de vista de que lo que yo quiero es, por ejemplo, voy a parar el transporte hasta que haya aquí un proceso, un periodo de libertad constituyente y que el pueblo español vote en una urna, se cambie el sistema y aquí se implante la democracia formal. Se puede llegar a conseguir, porque si los transportistas se paran,
la economía se para. Y si el pueblo lo apoya, al final lo conseguimos. Otra forma de hacerlo sería, por ejemplo, la abstención fiscal. Si varios millones de ciudadanos decimos que no pagamos Hacienda, si lo hacemos varios millones de forma coordinada, si no hay ingresos en las arcas, ¿cómo se va a gobernar el país? Es imposible. Sería otra forma de presión. Pero claro, eso conlleva un nivel de conciencia nacional y de estar todos a una. Esa es la dificultad que tenemos. Por eso es tan difícil. Por eso es tan difícil. Pero si hay un primer grupo que rompa la barrera, como fue el caso de los transportistas, que salió mal, yo tenía ahí mis esperanzas, pero bueno, al final no cuajó. Pero si llega algo así y la ciudadanía lo apoya, con manifestaciones pacíficas en la calle diciendo que buscamos un cambio de sistema, se puede conseguir. Es difícil, pero se puede conseguir. Yo estoy convencido. Sí. Hola Javi, buenas Hola. noches, soy Emilio. Buenas. Referente a la ley DON, que tú la conocerás bien, Sí. yo no la conozco, pero por encima creo que es una ley un poco mal hecha porque no todos los hombres o todas las personas, mejor dicho, tienen un voto, cada persona un voto. No. Y O sea, eso pienso que eso no es correcto o no es bueno. claro que no es bueno. Es una de esas anomalías del sistema. La ley lo que hace, por ejemplo, es que un voto en Soria o en Teruel valga el doble de lo que vale en la región de Murcia. Eso lo veo fatal. Porque el sistema es proporcional. No es una persona un voto, sino que como se hacen proporciones, pues si echas cuenta, te sale algo así. Un voto en Soria o Teruel vale el doble de lo que vale en la región de Murcia. Dicho de otra forma, allí necesitan menos votos para sacar un candidato, ¿vale? Elegido diputado. ¿Por qué se implantó ese sistema? Ese sistema se supone que iba a ser transitorio. Lo aprobaron justo antes de las primeras, bueno, sí, de las elecciones que hubo cuando se aprobó la Constitución. Iba a ser transitorio. Al final se quedaron o lo implantaron los partidos políticos cuando vieron el poder que les daban, claro. Resumiéndolo mucho, en el documental que os comentaba antes, en el de Frente a la Gran Mentira, ahí lo cuentan de forma más extensa, pero el acuerdo al que llegaron fue el de el PSOE exigía que se mantuviera ese reparto proporcional de votos a cambio de incluir la monarquía en la Constitución. Ese fue, digamos, el trueque que hicieron en su día, porque así el PSOE se aseguraba de que más grande o más pequeña, pero una cuota de poder iba a tener, porque como era un reparto proporcional, pues bueno, algo me llevaré. Más grande o más pequeño el trozo de tarta, pero algo me llevo. Y ese es el sistema que tenemos a día de hoy. Después legislaron y ya lo regularizaron, pero de la misma forma, de forma proporcional. Y claro, eso es descabellado. Y también descabellado desde el punto de vista de que no todos somos iguales ante la ley. O sea, si mi voto vale la mitad de lo que vale el voto de otra persona, eso no debe ser así. ¿Por qué? Porque supuestamente yo con ese voto, cuando estoy eligiendo a diputados del Congreso, ese diputado del Congreso va a legislar, va a hacer leyes. Y esas leyes las vamos a tener que acatar todos. Tanto yo, que mi voto vale la mitad, como esa persona cuyo voto vale el doble. Entonces, ¿por qué esa persona tiene el doble de poder para elegir a su candidato que yo, cuando la ley la vamos a acatar todos por igual? Entonces, ahí también hay un desfase que no debe ser así. En un sistema democrático, todos los votos valen lo mismo. Circunscripciones de la misma cantidad de ciudadanos y a los cargos se los elige por mayoría absoluta, la mitad más uno, como mínimo. Entonces, estamos todos en igualdad. Sí. ¿Está abierto esto? Sí. Yo sí creo que estamos en una democracia. Tú dices que España no es una democracia. Yo sí creo que estamos en una democracia. Lo que pasa es que es una democracia errónea. Y me explico. Bueno. Me explico. Sí. Evidentemente, si el pueblo es el que elige si es democracia o no es democracia, el pueblo eligió la Constitución. Votó en referéndum la Constitución y a partir de ahí lo que llamamos el sistema parte de esa Constitución. ¿Qué problema hay? Que desde el 78, hace 47 años, el que haya nacido después del 78 no sabe lo que es la Constitución, no lo ha vivido, o sea, no votó, él no participó y hay muchísima gente. Entonces yo creo que lo que se tiene que hacer es actualizar esa Constitución, actualizarla al día de hoy, o sea, modernizarla, que es lo que se supone que deben de hacer los países más democráticos. Ahora, si nos anclamos en una Constitución de hace 45 o 50 años, pues estamos en el punto que estamos, es decir, no avanzamos. Entonces yo creo que el problema
No sé. El problema es que veo yo es que esa constitución, por las circunstancias en que se hizo, fue una constitución, digamos, a la carta. Es decir, se hizo para dos partidos, para el bipartidismo. Entonces, Claro, los dos grandes partidos no quieren cambiar esa constitución. Ni Estamos anclados en el mismo sitio, es decir, no avanzamos. Entonces, o formamos una revolución, como tú dices, y nos movilizamos todos, o vamos a seguir así eternamente. claro, al final acabamos en el mismo sitio. Estamos diciendo lo mismo desde puntos de vista distintos, pero estamos diciendo lo mismo. O sea, el problema que tenemos con la Constitución es que realmente la Constitución no es tal. Una Constitución lo que tiene que hacer es separar los poderes. La nuestra no lo hace. Por eso no hay democracia. Y ese es el problema. O sea, como tú dices, habría que reformar la Constitución precisamente para que sea democrática, para que implemente la separación de poderes. Lo que tenemos en España es una separación de funciones. O sea, Pedro Sánchez, cuando se sienta en el Congreso de los Diputados, es diputado. Cuando está en la Moncloa, es presidente. Eso no puede ser. O sea, no puede ser que la misma persona esté en un poder y en otro. O sea, tienen que venir de fuentes distintas. La ciudadanía tiene que votar en una urna al Congreso y en otra urna al presidente. Y así separamos los poderes. La Constitución no hace eso. Tiene separación de funciones. Ese es el problema. O sea, la reforma constitucional que tú comentas iría encauzada precisamente para eso, para que haya un sistema democrático. Igual que la ley electoral, como decía Antonio, la ley electoral, hay partidos que proponían cambiar la ley electoral, pero claro, en el momento que llegas al poder y tu cuota de poder es más grande y te beneficia, pues ya no la cambias. Hay partidos, por no mencionar ningún partido en concreto, pero hace no muchos años, uno de los nuevos partidos que tenemos a día de hoy, su jefe decía que el Congreso era un paripé, que era un teatro. Hay un señor allí que levanta un dedo y todos votan que sí, o levanta dos dedos y todos votan que no. No sé si os sonará ese discurso. Pues, pasado unos años, esto fue en 2015, 2017, no me acuerdo, sí, por ahí andará. Pasado unos años, ese partido tuvo representación en el Congreso y entonces era él el que tenía al lado al que levantaba un dedo y levantaba dos dedos. Entonces ya no decía eso. Es que no es lo mismo desde fuera que desde dentro. Igual que con el 15M. Lo que se decía en aquel momento, los dos lemas del 15M eran, lo llaman democracia y no lo es. Así es, y ya sabemos por qué. Y el otro lema era, no nos representan. También es así, y ya sabemos por qué. Bueno, pues aquellos lemas del 15M se los apropió otro partido, los capitalizó y ya sabemos lo que pasó. Tanto por un sitio o por otro, al final, cuando tú llegas al poder, no lo vas a soltar. No lo vas a soltar. Yo hablando un poco de lo que estabais diciendo, hay constituciones que tienen cientos de años y no se cambian. Y las constituciones como la española no puede ser tan extensa, ni entrar en tanto detalle. Lo que se van cambiando son las leyes que emanan de la Constitución. En este caso la ley electoral o muchas otras. En su día la española se hizo un poco para contentar no a dos partidos, sino a los independentistas, que eran los que tenían minoría. De ahí sale la ley electoral. Por eso un voto en Cataluña es muy diferente al resto de España o en el País Vasco o inclusive en Galicia. De hecho, ellos, los estatutos de autonomía fueron mucho más rápidos que todos los demás. Y todo eso es lo que se fue emanando de la Constitución en leyes que se hicieron posteriormente. Y esas son las leyes que hay que cambiar. La Constitución, con que tenga 5 o 6 cosas, no necesita mucho más. Hay constituciones que tienen cientos de años. O por ejemplo, Inglaterra o Gran Bretaña no tienen constitución y funcionan perfectamente. Las constituciones son documentos legales muy poco extensos. De hecho, hay un libro que también lo recomiendo si os interesa el tema, que se llama El Federalista. El Federalista era una revista en la época cuando surge la Constitución norteamericana. Madison, Jefferson, los padres de la Constitución americana, con seudónimo publicaban artículos donde explicaban por qué estaban a favor de cada uno de los articulados, explicando por qué se hacía así en la Constitución. Entonces, ese libro recoge esos artículos y la verdad que es muy interesante de leer y te explica por qué sentido tiene cada uno de los artículos de la Constitución. Y la Constitución americana lo que hace eso es separar los poderes y qué reglas de juego político hay a la hora de separar los poderes, esos contrapesos. Gracias, Javier, por tu exposición. Tengo dos preguntas o dos cuestiones. La primera, lo que comentaban mis compañeros sobre la validez de la Constitución, yo creo que independientemente de que las constituciones pueden perdurar en el tiempo,
En el caso de la española, yo lo que veo es que tiene uno, por lo menos, seguramente haya más, de diseño que realmente no es tal, sino que es un diseño planteado para satisfacer por los intereses de los nacionalistas. Y ahora mismo hay una reunión de los presidentes de las comunidades autónomas y realmente lo que se está intentando decidir ahí es que haya un cupo en Cataluña, como lo tiene el País Vasco, o con otro nombre en Navarra. De hecho, hay una reciente publicación de un libro de un inspector de Hacienda, Francisco de la Torre, y de un profesor de economía de la Universidad de Pensilvania, Francisco Fernández Villanueva, que se llama La factura del cupo catalán. Y realmente no están pidiendo nada que sea diferente. El problema es que ahora mismo hay 2 comunidades autónomas que están sobrefinanciadas, digámoslo claramente, que están robando al resto, pero como es un robo pequeño, pues bueno, se supone que entre todos lo podemos mantener. Claro, Cataluña son 8 millones de habitantes, ahí las cosas cambian. Pero no están pidiendo nada distinto. El problema está en que el robo a gran escala ya es insoportable. Eso por una parte. Y por otra, quería saber tu opinión sobre esto. Y por otra comentabas la necesidad de buscar pues un revulsivo, una revolución. Bueno, yo creo que es el día 11, no la del 8, el día 11 hay un paro, no es una huelga, es un paro del sistema judicial en España. Sí, lo sé. Yo de todo lo que has comentado, lo que ha quedado un poco aparte, y yo creo que es en ese silencio está un poco la esperanza, es el sistema judicial es lo que frena o soporta a ese leviatán que tú comentabas. Precisamente por eso todos los esfuerzos en limitar la libertad de los jueces, limitar a los inspectores de Hacienda o a los fiscales, a los abogados del Estado. Sin embargo, con eso no tienen problema. Lo tienen con los jueces. Vaya por Dios. No sé, me gustaría saber tu opinión sobre qué podemos hacer en este sentido y si tú piensas que el Poder Judicial en España, por todo lo que está sufriendo por todos los partidos políticos, dicho sea de paso, puede suponer ese vacío, ese punto de arranque a ese revulsivo que tú estás buscando. Vamos a verlo. Es una situación similar a lo de los transportistas. Si hay un paro en el sistema judicial, la ciudadanía lo apoya y lo que buscan es un cambio en el sistema político, claro que podemos llegar a buen puerto. Podría ser las chispas, que decía yo antes, pasará algo tarde o temprano, lo que sea, y si la ciudadanía estamos detrás y nos manifestamos de forma pacífica y salimos a la calle pidiendo que lo que queremos es cambiar el sistema político para que las reglas permitan que la ciudadanía controle a los gobernantes, se puede conseguir. En cuanto a lo del cupo catalán, eso tendría que decidirse en el Congreso de los Diputados, pero en un sistema democrático, o sea, en igualdad de condiciones. ¿Qué pasa? Que el sistema que tenemos, pues lo que decía antes, los partidos pactan entre ellos. Un expresidente, me ha venido a la cabeza ahora, igual que estaba Bono en El Hormiguero, otro expresidente fue al Hormiguero y dijo que las negociaciones, cuantas menos personas, mejor. ¿A qué se refería? A que lo que vemos en el Congreso, esas votaciones que vemos en el Congreso, ya sabemos de antemano lo que se va a votar, lo sabemos siempre. ¿Por qué? Porque entre ellos negocian en los despachos. Y si es solo entre dos, que es lo que él decía, pues mejor todavía. Porque intercambiamos cromos tú y yo, nos apañamos y ya está. Y como tus diputados van a votar lo que tú digas y los míos van a votar lo que yo diga, pues no hay problema. Y luego pasan las películas de terror, como El Tamallazo y cosas de estas, que hay alguno que se rumorea que le han dado algún maletín o alguna cosa por debajo y vota en contra de lo que se supone que debía haber votado. Que otra de las anomalías también, claro. Pero bueno, al final estamos en lo mismo. Yo empiezo por donde empezamos en la participación. Le voy a pedir un consejo. Aquí en Mazarrón, que es lo que yo conozco, se compran votos. Supongo que no estoy diciendo ninguna cosa que todos sepamos. Yo incluso he oído comentarios de un señor que dice, pues sí, yo he cogido 400 votos. De huida, he oído a otro que ha dicho que yo he cogido 500. Si queremos realmente cambiar, estamos hablando de cambiar la política, todo lo que estamos hablando, me parece muy bien que tengamos un horizonte. Yo ahora mismo, si dijéramos de cambiar la Constitución, me da miedo. Considero que hay que cambiarla, pero francamente me daría miedo. Porque no me atrevo con los políticos que tenemos hoy día, tanto de un partido como de otro, el que sea. No me atrevo a que tengan la suficiente honorabilidad para hacer una cosa. Te vuelvo al tema de la participación. Normalmente
yo he observado que llega un señor con un paquete de votos, va a correos, la ley no dice, esto te lo pregunto porque es que no lo sé exactamente, la ley no dice que cada uno que vayamos a hacer un voto por correo tenemos que presentarlo como persona física. Si no se hace así, ¿qué es lo que tenemos que hacer? ¿Denunciar ante quién para que allí haya alguien que controle eso? Gracias. El voto por correo es difícil de controlar, en teoría. ¿Cómo te aseguras tú de que tu voto por correo sea usado en el sentido en el que tú has votado? Eso para empezar. Y en el sentido contrario también. Porque también hay gente que se supone que no... Hay casos, que incluso lo han llegado a denunciar, de gente que no ha votado y luego resulta que figura en las listas como que sí que ha ido a votar. Sí. ¿Cómo puede ser eso? Puedes presentar, cuando se presentan en grupo, normalmente suelen ser partidos, y obligatoriamente tienen que tener un documento de acta notarial en el que esa persona permite que tú lleves ese voto por correo. Necesitan tener un acta notarial. Otra cosa es que tenga un amigo en la oficina y lo pueda cambiar. Pero oficialmente tú quieres que el voto por correo lo presente otra persona, sea partido, sea un amigo, un vecino, tiene que llevar un acta notarial y pedir el voto por correo, que es como se hace. Ya, pero ese es el problema, tener el acta notarial individualmente de cada persona, que no es fácil, que quieras hacerlo o que quiera hacerlo. Otra cosa es que puedan controlar eso, que tengamos un amigo en la ventanilla y llegan con 200 y no pasa nada. Eso lo hemos visto todos. ¿Alguna otra pregunta? Muy bien. Has hablado de García Trevijano, sí, y de la Plata Junta. Hay una serie de televisión española que se llama La Transición y ahí se habla mucho. Hay un capítulo entero que se lo dedica a la Junta y a la Plata Junta. Ostras, pues no sabía de la existencia de esa serie. La Transición. Yo la tengo en DVD pero tiene que ser del año, pues tiene que ser 78, 79, no más allá del 80. Es muy, muy, muy antigua. Pero no recuerdo, la periodista era, ¿cómo se llama esta mujer que falleció hace un año y pico? Que era medio gallega, era leonesa. No me acuerdo. Pero existe porque me acuerdo yo de la serie, de hablar precisamente de la Junta y la Plata Junta. Y me lo recordaste. Nada, en nombre de la asociación, darte las gracias y bueno, pues ya, Leonor. Nada, muchísimas gracias a vosotros. Darte las gracias en nombre de la asociación. Daros las gracias a todos vosotros los que habéis venido a asistir a un tema un tanto polémico, pero que sí, a los que habéis venido muchísimas gracias. Estar un viernes a las 8 aquí se agradece. Claro, y ya son las 9:20. Así que muchísimas gracias a vosotros. Muchas gracias, Javi, y un aplauso para todos.